La conquista del Perú, capítulo 3. La Armada de Levante. En 1521, Francisco Pizarro se asoció con Diego de Almagro para explotar una mina en las orillas del río Chagres. A la sociedad, que obtuvo excelentes resultados, se unieron un año más tarde el maestrescuela de la Catedral del Darién, Hernando de Luque, y una decena de socios más, entre ellos el licenciado Gaspar de Espinosa, Bartolomé Ruiz y el tesorero Nicolás de Rivera el Viejo. Los ecos de unas tierras ricas situadas más allá del istmo de Panamá determinaron la constitución de otra compañía destinada a alcanzar un objetivo acariciado años antes por Pedrarías. Un proyecto que quedó plasmado en una carta dirigida al rey Carlos el 7 de octubre de 1520. En ella, el gobernador dejaba claras sus intenciones de dirigirse hacia las aguas por las que había navegado Balboa. Encomenzando el capitán Gil González a descubrir en la misma mar del sur con la armada de Vos Alteza, dejaré de descubrir al poniente, que es por donde ella ha de ir, y volveré a descubrir al levante, donde tengo noticia de grandes cosas. Las noticias de las que hablaba Pedrarías quedaron confirmadas en julio de 1523, cuando Pascual de Andagoya regresó de aquel levante. Un año antes, en 1522, el criado de Pedrarías, nombrado visitador de indios, fue autorizado a seguir esa ruta. En su viaje llegó al Golfo de San Miguel y de ahí a la provincia de Chochama, cuyos habitantes le informaron de que cada luna llena, procedentes de una tierra llamada Virú, llegaban canoas por mar para hacerles la guerra. En respuesta a la petición de ayuda del cacique, Andagoya envió algunos hombres a Panamá para reclutar soldados. Una vez llegados, los españoles avanzaron 6 o 7 días y, según contó Andagoya, subieron por un gran río 20 leguas, viendo pueblos hasta llegar a una fortaleza que tomaron tras vencer a sus defensores. En compañía del señor principal de esa tierra, el Alavés bajó a la costa. Allí su canoa se anegó y estuvo a punto de ahogarse si no fuera por la ayuda de un indio que lo salvó. Enfermo hasta el punto de que estuvo 3 años sin poder cabalgar, regresó a Panamá, donde informó a Pedrarías de lo descubierto. Un siglo más tarde, Fernando Montesinos, visitador de las minas del Perú, narró así el viaje del Alavés en sus Memorias Antiguas y Nuevas del Perú. Pascual de Andagoya, con licencia de Pedrarías, salió a descubrir por la costa del sur en un barco grande. Tomó puerto en un río ancho y subió por él hasta que el barco no pudo navegar. Saltó en tierra con 12 hombres y él iba solo a caballo. Llegó a la tierra del cacique Pirú y tuvo con él conversación y largas pláticas sobre las riquezas y frutos de aquel reino. Díjole cómo había un rey poderosísimo que estaba en guerras con unos vecinos de este cacique también poderosos, y que el rey poderoso había venido de muy lejanas tierras a conquistarlos, y que así no fuesen allá porque lo matarían y porque eran los caminos muy ásperos y malos. Agradecióle el consejo a Andagoya, diole algunos juguetes que traía para causarle admiración más que de la que tenía el cacique de ver el caballo. Subió en él y diole una carrera, y como estaba holgado o por dicho accidente del freno, salió de la carrera y se entró entre unos manglares, donde se quebró una pierna, con que, desabrido de dolor y del temple, que era humedísimo, se embarcó y volvió a Panamá con las nuevas que le había dado el cacique Pirú. Sea como fuera, Andagoya había explorado 50 leguas al sur de Panamá, al noroeste de la actual Colombia, desde donde trajo la noticia de un señorío abundante en oro y plata. Al escuchar su relato, Pedrarías pidió a Andagoya que cediese su jornada a Pizarro, Almagro y Luque, a los que se sumó el propio gobernador. El contrato se firmó en Panamá el día 20 de mayo de 1524.
En el documento en el que Pizarro figuraba como teniente de capitán general, además de hablarse de los muchos gastos que conlleva la expedición, se decía que Luque, Pizarro y Almagro se habían concertado porque Dios nuestro Señor y su Majestad fuese servido y estas partes del sur descubiertas, cimentadas y pobladas de cristianos. Aunque se trataba de una fórmula virtual, su empleo, sobre el que planeaba la sombra de lo ocurrido con Balboa, despejaba cualquier duda sobre el carácter de aquella empresa. En el contrato, en el que se usaba el término pacificación en referencia a la implantación del orden hispano en las tierras por descubrir, también se decía que Pizarro se movía con entera voluntad a gastar su hacienda en servicio de su Majestad para el dicho descubrimiento. En la retaguardia, Almagro debía encargarse de la logística. El 4 de julio, Pedrarias envió una carta a su esposa, doña Isabel de Bobadilla, ya regresada a Castilla, en la que además de atribuirse la iniciativa de la expedición, dejaba entrever la seguridad de encontrar lo que buscaba. Y que también envió a descubrir por otra parte de la costa del Levante al capitán Francisco Pizarro, que es persona cuerda y de experiencia y ha servido en estos reinos mucho a sus altezas, con 3 navíos y gente de caballo y de pie. Y tengo información que hay grandes pueblos y islas y que es la gente muy rica, de donde sí a nuestro Señor pluguiere. Su Alteza podrá ser muy servido y que así lo tengo por muy cierto. Meses después, el 14 de noviembre de 1524, el navío Santiago o Santiaguillo, pilotado por Hernán Pérez de Peñate, levó anclas en Panamá. A bordo de este barco, que según Cieza de León formó parte de la flota con la que Núñez de Balboa pretendía explorar las costas del Mar del Sur, iban 112 españoles en busca de fama y fortuna, un puñado de indios, 4 caballos y varios perros. Transcurridos más de 2 meses de travesía, después de pasar por el Cabo de Piñas y el Cabo Deseado, aquellos hombres saltaron al que luego se llamó Puerto del Hambre, pues en aquel enclave, debido a la inanición y a las heridas infligidas por los naturales, murió la tercera parte de los expedicionarios. Entre los heridos se contó el propio Francisco Pizarro. El siguiente punto en que recaló el barco fue en un puerto que llamaron La Candelaria, por coincidir con esa festividad. Desde allí se adentraron en la tierra y llegaron a un poblado en el que vieron carne humana dispuesta para ser comida. Poco después fueron atacados por indios que lanzaban flechas envenenadas. Ante la falta de alimentos se envió al capitán Gil de Montenegro a la isla de las Perlas, mientras Pizarro se mantenía en la costa con 80 hombres. Durante la ausencia del navío, cuyos tripulantes hubieron de comerse cocido el cuero de vaca de la bomba de Achique, murieron otros 30 hombres. Después de un interminable mes en el que los de Pizarro se alimentaron de hierbas, marisco y la carne que Alonso Martín de Don Benito, miembro de la expedición de Núñez de Balboa, cazaba con su perro y su ballesta, apareció el navío que trajo maíz y cerdos y aportó algunos hombres más. Ya repuestos, los expedicionarios reemprendieron su viaje y echaron de nuevo el pie a tierra en diferentes puntos. En uno de ellos hubieron de repeler un ataque de los indios. Durante el combate, Pizarro, que perdió a 5 hombres, recibió 7 heridas. En respuesta a este ataque, los castellanos prendieron fuego al fuerte del Cacique. A partir de ese momento, aquel enclave se llamó Puerto Quemado. En 1535, Alonso Marín de Don Benito, hermano uterino de Francisco Martín de Alcántara, ofreció en su hoja de méritos y servicios un crudo relato de los siguientes combates con los indígenas. Después de ser desbaratado el dicho señor gobernador, yo me hallé en el campo con un capitán del señor gobernador y con 30 hombres, a donde tuvimos muchos recuentros y guasabaras con los indios, y nos habían muerto andando con los dichos indios peleando 5 o 6 españoles. Si saben que yo maté un capitán, el señor principal de los indios, con ballesta de cuya causa desmayaron y matamos muchos de ellos, si creen que si este señor no matara, pereciéramos todos o los más de ellos que allí estábamos y nos hallamos.
Ante tal cantidad de penalidades, Pizarro decidió regresar a Chochama. Desde ahí, con el barco debilitado por la broma, que es el nombre vulgar del morusco Teredo Navalis, quebrada la madera, Nicolás de Rivera partió hacia Panamá. Mientras tanto, Diego de Almagro, acompañado por 74 hombres, había zarpado a bordo de la San Cristóbal, pilotada por el onubense Bartolomé Ruiz. En su travesía, en la que llegó hasta el río que llamaron de San Juan por ser 24 de junio de 1525, debió cruzarse con el Santiaguillo. En la búsqueda de sus compañeros, llegó hasta Puerto Quemado, donde fue atacado por los indios, que le quebraron el ojo y a punto de que estuvieron de matarlo, de no ser por Juan Roldán y su esclavo negro. Echado de nuevo a la mar, Pizarro y Almagro se reunieron en Chochama. Allí se decidió el regreso de Almagro a Panamá para llevar a los heridos, restaurar las naves y ayudar a Nicolás de Rivera en la búsqueda de hombres para cubrir las bajas sufridas. A esta labor contribuyó Pedrarias, que en 30 de agosto de 1525 envió una carta a un amigo que se hallaba en Sevilla, en la que reclamaba el envío de hombres dispuestos a alcanzar grandes riquezas. Con el armada que envié a descubrir al Levante, he descubierto la más rica tierra que en estas partes se ha descubierto, donde todos los indios andan cubiertos de oro fino. Es la gente belicosa y saben bien pelear. Agora hago gente para ir allá o enviar. Encaminar toda la que pudieres para acá, que en ser indios que no tienen hierba no los tenemos en nada. Creo que esto será una gran cosa si Dios me da salud y me viene gente para que pueda juntar 200 hombres de pelea, con los cuales, con la ayuda de Dios, se sojuzgará todo. 2 semanas más tarde, los 4 hombres alcanzaron un nuevo acuerdo en condiciones de igualdad en cuanto a la inversión económica. Sin embargo, 4 meses después, Pedrarias se desligó de aquella empresa, pues hubo de ir a Nicaragua para sofocar la rebelión de Francisco Hernández de Córdoba. Antes de dejar Panamá, Pedrarias mantuvo el permiso dado a sus socios para proseguir con sus exploraciones. El 17 de enero de 1526, Pedrarias dejó al licenciado Juan Rodríguez de Alarconcillo la gobernación de la Castilla de Oro. El 15 de febrero, camino a Nicaragua, Pedrarias escribió a su hijo Fray Francisco de Boadilla, desde Natá, una misiva en la que aludía a otras cartas que habían ido con el mercader Martín Hernández. El gobernador recordaba así lo escrito. Dixe como el armado que envié con Francisco Pizarro, mi lugarteniente e capitán general, en nombre de su majestad y sin tocar en su real hacienda, había descubierto una muy rica tierra de oro muy fino en la costa de Perú, la vía del Levante por la línea quinocial, con la cual nueva había vuelto Diego de Almagro, y a reparar los navíos de la dicha armada, que estaban muy corrompidos por la mucha broma que las mares de aquella parte había, y aunque con mucha dificultad y gastos y trabajos, hízose y proveyóse bendito nuestro Señor muy cumplidamente, y fueron muy reparados de pez y estopa y clavazón y pasca y velas dobladas, como si estuvieran en Sevilla. La gente iba con tanta voluntad de servir a su majestad, que espero en nuestro Señor que muy brevemente se ha de traer de allí oro fino con que su majestad sea muy servido. Querríalo tanto que después de la salvación de mi ánima no deseo cosa más, porque con algo se mostrase lo mucho que deseo que mis servicios se conociesen por alguna obra. Encamínelo Dios como se ha servido, pues Él sabe la intención con que lo hago, que si Él por su misericordia no lo guiase y remediase, mis flacas fuerzas no bastarían. Partió la dicha armada mediado del mes de enero pasado de este año. 10 días después de la partida de Pedrarias, seguimos a Aram. Almagro, Luque y Pizarro renovaron su acuerdo con el tesorero
Alonso de la Puente para los que representase ante la corte. Dada la imposibilidad de viajar a Castilla, los tres socios suscribieron otro compromiso el 10 de marzo. En él se repartían los gastos y las ganancias a partes iguales. La segunda expedición se hizo a la vela a bordo del Santiaguillo, el San Cristóbal y 3 canoas el 15 de marzo de 1526. En la flotilla viajaban 110 españoles que debían unirse a los que permanecían con Pizarro en Chochama. En el ánimo de aquellos hombres debía pesar la realidad de los muchos compañeros muertos hasta el momento. Pese a ello, los contactos con los naturales, asentados en pueblos cuya principal actividad era la pesca y la fabricación de sal, ofrecieron noticias esperanzadoras, pues sirvieron para saber que tras la montaña se hallaban tierras ricas en oro. Pronto se produjo el primer enfrentamiento en las tierras bañadas por el que Francisco de Jerez bautizó como Río Fortalezas, debido a la existencia de poblados protegidos por empalizadas. La entrada en uno de los pueblos ofreció una escena habitual. Dentro, armados con lanzas, tiraderas y macanas, solo estaban los hombres, mientras que las mujeres y los niños habían sido evacuados. Allí obtuvieron los españoles las primeras piezas de oro. Antes de alcanzar el preciado metal, 5 de los 14 hombres que viajaban en la canoa de Pizarro perdieron la vida. Ante la imposibilidad de hallar un sitio donde poblar, Pizarro envió a Bartolomé Ruiz desde la desembocadura del río San Juan a navegar costa adelante a lo largo de 2 meses, viaje durante el cual encontró una bahía propicia para fondear barcos a los que dio el nombre de San Mateo. Cerca de donde ancló su nave se hallaban 3 pueblos cuyos habitantes salieron a su encuentro ataviados con ricas joyas. Andrés de Bocanegra acompañó a esos visitantes a sus poblados, en los que permaneció 2 días. Con Bocanegra de regreso, el navío siguió su singladura hasta alcanzar los 3,5 grados de latitud sur, donde, cumplido el plazo otorgado, los expedicionarios dieron media vuelta. Durante el regreso tomaron una balsa confeccionada a base de troncos atados con sogas de Enequén, movida por velas de algodón, en los que iban 20 indios de Tumbes, lugar en el que hallaría la muerte Bocanegra. En el encuentro capturaron a varios naturales cuya lengua pareció arábigo, que sirvieron de intérpretes. En la embarcación hallaron joyas y ropa que les recordó a la vestimenta morisca destinada al trueque, así como unas conchas rojizas muy apreciadas por los tumbesinos. Mientras esperaba el repaso de Bartolomé Ruiz, Diego de Almagro fue enviado a Panamá, desde donde además de alimentos y hombres de refuerzo trajo la noticia de que Pedrarias había sido sustituido por un nuevo gobernador, el 24 cordobés Pedro de los Ríos, que pronto se distinguió por su codicia, razón por la cual, debido a las muchas acusaciones que sufrió, fue sometido a un temprano juicio de residencia por el Consejo de Indias. Con el nuevo nombramiento, Almagro perdía el favor del que había gozado hasta entonces. A pesar de todo, la pequeña armada se hizo de nuevo a la mar en febrero de 1527. Con los barcos practicando navegación de cabotaje y los hombres caminando por tierra, se llegó hasta Cámez, cuyos habitantes, según refirió Zárate, traían sembradas las caras con clavos de oro. Después de este encuentro, en el cual un disparo de una culebrina efectuada por Pedro de Candía espantó a los indios, la compañía embarcó de nuevo y se dirigió a la isla del Gallo. Allí se quedó Pizarro, mientras Almagro volvía a Panamá para permitir el regreso de los descontentos y buscar hombres, caballos y pertrechos con los que dar un nuevo impulso a la empresa. Con él también viajó Francisco de Jerez, acaso enviado por Pizarro para tener allí una persona de confianza, lo cual abonaría la tesis de un temprano recelo entre socios. Quizá Pizarro sospechaba que Almagro daría de él una mala imagen para mejorar las condiciones otorgadas en la capitulación real. Los hechos que precedieron a este nuevo retorno a Panamá, realizado en medio del desánimo de los expedicionarios, son confusos. Mientras la versión pizarrista sostuvo que Almagro deseaba volver a la Castilla de Oro y el extremeño se mantuvo firme en su propósito conquistador, Diego de Almagro, el mozo, dejó escrito que su padre fue quien mantuvo el ánimo y convenció a Pizarro para proseguir la empresa.
Según esta versión, el manchego dijo al extremeño que si morían ganarían fama, mas si regresaban tendrían que cargar con una disfama perpetua. El soldado Pedro Pizarro añade otra razón. Determinaron que se quedase don Francisco Pizarro en la Borgona, temiendo que si todos iban no los desearían volver como así fuera. Ya en Panamá, lugar al que Almagro había llegado el 12 de julio, el nuevo gobernador le impidió regresar e incluso escribió a Pizarro, pues había recibido, así lo sostiene Gómara, varias cartas o una firmada por 14 soldados dirigidas al gobernador Pero de los Ríos, en la que se relataban las penalidades sufridas en una expedición marcada por la dureza de trato de Francisco Pizarro. A las quejas, oculta dentro un ovillo de lana que el trujillano Juan de Saravia envió a su esposa para que le confeccionara una manta, le acompañó esta coplilla. Raúl Porras Barnechea sostiene que la copla fue escrita en San Miguel de Piura y que Juan de la Torre fue acusado de ser su autor, descubriéndose su inocencia años más tarde. Que con mínimas variantes el Inca Garcilaso dijo haber oído durante su niñez en Cuzco: pues señor gobernador, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor y acá queda el carnicero. Para indagar acerca de todo aquello, don Pedro envió al capitán Juan de Tafur con un barco para recoger todo aquel que deseara volver a Panamá. La mayoría de los españoles regresaron, como si escaparan de tierra de moros, a Punta Zárate, empleando la común equiparación entre maometanos e idólatras, comparación sobre la que volverá a decir que la gente que habita bajo la línea equinoccial tiene los gestos ajudíados. Junto a Pizarro tan solo quedó una docena de hombres que pasaron a la posteridad como los 13 de la fama. Según las crónicas cargadas de dramatismo, Pizarro trazó con su espada una raya en la arena y señalando hacia Panamá dijo a sus hombres: por aquí se va a Panamá a ser pobres. Señalando en dirección contraria dijo: los que sean valientes que me sigan. A pesar de que la mayoría decidió regresar, los que quedaron abrigaban la esperanza de alcanzar las riquezas del señorío costero de Chincha, de las que ya se tenían noticias. Aunque la historiografía ha manejado el rótulo de los 13 de la fama, el número real de hombres que permanecieron junto a Pizarro oscila según las versiones. Si tomamos la lista más amplia, el grupo lo configuraron Nicolás de la Ribera, natural de Olvera, Pedro de Candía, nacido en Creta, Juan de la Torre, Alfonso Briceño de Benavente, el baezano Cristóbal de Peralta, Alfonso de Trujillo, Francisco de Cuéllar, Alonso de Molina de Úbeda, el hidalgo guipuzcoano Domingo de Soraluce, Pedro Halcón, García de Jaén, Antón de Carrión, Martín de Paz y el piloto Bartolomé Ruiz. El estado de ánimo de tan reducido colectivo que Francisco de Jerez elevó al número de 16, cifra que incluiría a los dos intérpretes Felipillo y Manuel, los plasmó con viveza García de Jaén, que al referirse a quienes permanecían junto a él en la isla de Cayo, dijo: pues ¿qué habrán pedido los que tenían en la dicha demanda que querían ver el cabo de ella? Con aquellos españoles, a excepción de Bartolomé Ruiz, que acompañó a Tafur en su regreso a Panamá, el de Trujillo se desplazó a una isla despoblada que bautizaron con el mítico nombre de Gorgona, pues estaba serpenteada de arroyos y fuentes. En aquella ínsula en la que, según Cieza de León, jamás deja de llover y tronar, que parece que los elementos unos con otros combaten, alimentándose de culebras y cangrejos, aguardaron a Ruiz, que volvió cumplidos 7 meses. Tras la llegada del piloto, pusieron rumbo al sur hasta arribar a una provincia llamada Motupe, donde los cristianos dieron por nombres San Miguel, Piura en lengua de los indios, y Trujillo, situado en el valle del Chimo, a 2 pueblos, este último de muy buena traza. Desde aquel punto los españoles se volvieron hacia la costa, junto al río Chira, tomaron ganado para sostenerse y supieron de una ciudad llamada Tumbes. Para informarse acerca de ella, Pizarro envió a Alonso de Molina y a un negro que dieron noticia de la solidez de la misma.
A Molina le sucedió el artillero Pedro de Candía, combatiente en Pavía que había pasado a Indias con Pedro de los Ríos, que exageró la entidad de la desconocida Tumbes, cuya fortaleza dibujó en una tela. Con estas esperanzadoras nuevas en su poder, Pizarro regresó a Panamá. 2 españoles quedaron solos en aquella tierra. Los hombres encontraron allí la muerte a mano de los indios, pero Pizarro, que apuntó que los tumbesinos adoraban ídolos de palo y por mandato de Linga al sol, precisó que quienes se quedaron fueron un huido llamado Morillo y el citado Bocanegra, que lo hizo con licencia. En Panamá, Pizarro se encontró con la negativa de Pedro de los Ríos a autorizar una nueva expedición. Arruinado y endeudado durante el otoño de 1528, el trujillano, gracias a los 1000 castellanos que le prestaron sus amigos, dejó atrás el puerto de Nombre de Dios para viajar a España con el propósito de obtener una capitulación, acompañado por Domingo de Soraluce y por Pedro de Candía. Al igual que había hecho Hernán Cortés un año antes, aunque a menor escala, Pizarro llevó a España objetos lujosos a algunos indios de Tumbes, entre ellos los intérpretes Francisquillo y Felipillo, y algunas llamas. Escoltado por tan exótico séquito, trataba de impresionar a la corte. Lograda la capitulación, Francisco Pizarro regresó, mientras Pedro de Candía prosiguió en la empresa conquistadora. Soraluce, establecido en Nombre de Dios, se dedicó a su verdadera vocación mercantil, proveyendo a Pizarro en su definitivo viaje. Fin del capítulo 3.